Hola, hola, que Dios les bendiga. Vamos a escudriñar la escritura en este día un poquito y vamos a hablar sobre el bautismo en las aguas. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Quién se puede bautizar? ¿Quién no se puede bautizar? Y estas preguntas que vamos a ir desarrollando mientras que vamos haciendo esta reflexión. Primeramente, el bautismo en agua es un acto solemne en el cual el creyente, el que se va a bautizar, es sumergido en su totalidad en la agua. O sea, totalmente se tiene que sumergir en las aguas, dando así el testimonio público de su fe, de que cree en Jesucristo. Amén. De que cree en las nuevas gratas de salvación, cree en Jesucristo, cree en la resurrección. Y haciendo compromiso, pues se compromete con el Señor, eh, en que va a ser servicial en la obra del Señor. Como por ejemplo, la gran comisión y de predicar el Evangelio. Una persona que se bautiza predica, publica la palabra del Señor, habla del Señor. Obviamente porque es un ser espiritual. Espiritual significa que mora en él el Espíritu Santo. Por eso se está bautizando, porque mora en él el Espíritu Santo. Si no morara en el Espíritu Santo, no se podría bautizar porque no habría creído. La persona que cree tiene el Espíritu Santo. Ahí lo vamos a ver en Efesios 1:13. Amén. Esta acción es de decisión personal. Esto usted lo decide personalmente. Cada persona que se va a bautizar obviamente es adulta, ya tiene noción de lo que está haciendo. Entonces esto es personal. Nadie lo puede a usted obligar o darle la orden de que se bautice. No, esto es personal. El mismo Espíritu Santo que mora en la persona lo va a guiar a ser bautizado, a bautizarse. Hay requisitos para bautizarse, lo vamos a ir viendo. Se los voy a decir al tiro para que son dos. Siempre el primero y siempre el mismo, creer en la palabra del Señor. Por ejemplo, en el caso del eunuco etíope, el evangelista Felipe le dice, si cree con todo su corazón que Jesús es el Señor y cree en el Evangelio, que Él el crucificado, no hay nada que impida bautizarse y este eunuco se bautizó. Uno de los requisitos entonces es creer con todo el corazón en el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros que abrimos una nueva vida. Esto se trata de una nueva vida en Cristo Jesús, aquellas personas una nueva criatura, una nueva vida para la persona. Dejar todas las cosas viejas pasaron, más todas van a ser hechas nuevas. Todas las cosas, cada cual sabe de sus cosas, cada cual sabe su vida. Entonces eso pues, es desechar, arrepentirse de todas las cosas malas y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es más o menos lo que es el bautismo. Son compromisos que usted como adulto hace con el Señor. Yo, Señor, voy a dejar esto. Yo, Señor, te voy a seguir. Yo, Señor, te voy a servir. Porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros sirvamos. O sea, no los vamos a bautizar por ser bautizados. Y los que se bautizan porque ya son salvos. Tú no necesitas bautizarse para tu salvación. No, tu salvación ya la tienes. Desde el momento que creíste, ya fuiste sellado con el Espíritu Santo. Cuando tú oíste la palabra del Señor, ya fuiste sellado, ya eres salvo. Ahora lo que vas a hacer es demostrar públicamente que crees y que vas a servir al Señor. Uno de los requisitos para ser bautizado es creer en Jesucristo, en el crucificado. Creer en el Evangelio. Otro de los requisitos es el arrepentimiento de la vida pasada para adquirir nueva vida en Jesucristo. O sea, las cosas viejas pasaron, ahora todas serán hechas nuevas en Cristo Jesús. Jesús implantó el bautismo. Jesús implantó el bautismo. Eso lo podemos ver en Mateo 18, en versículo 19-20. Dice, en el nombre del Señor, por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el creyente gentil se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, que nosotros guardemos la palabra del Señor, aquellos que se bautizan, y ponerla por obra. O sea, no sacamos nada con ser nosotros, no sé, una biblioteca. No, pues nosotros tenemos que esa biblioteca llevarla a las personas. Lo que recibimos de gracia, la palabra del Señor, debemos darla también de gracia. Tenemos que predicar el Evangelio. Nosotros también somos comisionados a predicar la palabra del Señor y de predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Enseñarlo entonces que guarden todas las cosas que es la palabra del Señor, que Él ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. Esta es una promesa muy bonita que tenemos nosotros los cristianos, los creyentes. Aquí yo estoy con vosotros, dice el mismo Señor Jesucristo, todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Siempre va a estar el Señor en el cristiano, siempre el Señor te va a estar acompañando. A veces nosotros no lo vamos a sentir quizás, a veces no lo vamos a ver quizás, pero siempre Él está ahí. Bueno, el que busca al Señor lo va a hallar. Entonces, si usted se pone a orar, se pone a meditar, se pone a buscar al Señor, sí o sí, de su interior, dice la palabra, correrán ríos de agua viva. O sea, el Señor se manifestará en las personas cuando buscan al Señor Jesucristo. Pues. Amén. En Marcos 16, 17 dice claramente, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, requisitos para ser bautizado, ahí lo podemos ver en Marcos 16, 16. El requisito, creer para ser bautizado, creer. Y dice que el que no creyere será condenado. El que no creyere será condenado. Amén. Claro como el agua. Porque somos sepultados juntamente con Cristo. Sepultado significa que nosotros somos sumergidos. Ahí estamos siendo sepultados. Lo mismo que Jesucristo hizo. ¿Qué hizo Jesucristo? Fue sepultado en una tumba. Amén. Nosotros somos sumergidos. Esa es la sepultura que vive la persona que va a ser bautizada. Porque somos sepultados juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para muerte por el bautismo. ¿Qué muere? Muere el viejo hombre. Muere tu carácter. Mueren tus pecados. Mueren todo ese tipo de cosas malas. Porque obviamente que ahora vas a pasar a ser hijo de Dios, ya certificado. En fin, pues, o sea, tiene que haber una naturaleza pura, limpia. Compromiso, santidad. Amén. Tiene que haber esos compromisos en el creyente, en las personas que se van a bautizar. Ser nueva criatura en Cristo Jesús. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte, por el bautismo. ¿A fin de qué? Como Cristo resucitó de los muertos, Cristo salió de la tumba, resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, en una vida limpia, en una vida recta, en una vida en obediencia a la palabra del Señor. Eso nos enseña aquí. La inmersión es sumergirse en el agua. Eso es la inmersión, sumergirse en el agua. Representa la muerte al pecado y la sepultura del viejo hombre. Cuando usted se sumerge en el agua, está siendo representado entonces la muerte a lo malo, al pecado que habita en nosotros. Habitaba. Y la sepultura del viejo hombre. Ahí queda sepultado el viejo hombre. Para que nazca el nuevo hombre. Amén. La unión con Cristo. La unión con Cristo. Entonces, desde ahí empieza la unión con Cristo. ¿Y qué implica o qué demanda? Que al igual que Él resucitó, al igual que Cristo resucitó, nosotros resucitemos a una nueva realidad espiritual. Ahora nosotros vamos a salir del agua, los levantamos, renacemos en Cristo Jesús, tenemos una nueva vida. Tenemos nueva vida, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora vamos a ser seres espirituales. Ya no vamos a ser esos seres carnales. Usted lo entiende. Ya no vamos a ser seres carnales, sino vamos a ser seres espirituales.
a través del Espíritu Santo. Amén. ¿A dónde iba? Entonces nosotros ahí los vamos a unir con Cristo. Amén. Ya no vivo yo, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Eso es lo que va a pasar. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Tenemos que tener eso muy claro. Una vida nueva, ya no vivo yo bajo el dominio del pecado. Amén. Sino camino, ando, me muevo bajo el amor de Dios y me muevo por la gracia que nos da Dios. La gracia que nos da Dios nos movemos ahora. Ya no los movemos por la carne, sino los movemos en el Espíritu, por la gracia que nos da Dios. Apartado de todo lo que a Dios no le agrada. Eso es vivir en el Espíritu. Apartado de todo lo que a Dios no le agrada. Y si hay algo que queda, pídale al Señor que le ayude a quitar. No. Pídale al Señor. Ayúdame a sacar lo malo que hay en mí, Señor. Hable con el Señor. En Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír, palabra de Dios. Bueno, todo se inicia por esto, por la locura de la predicación, por el Evangelio. Todo esto se produce por esto, por la locura de la predicación. ¿A quién se le ocurrió esto de la locura de la predicación? A Dios mismo. Que la gente, el cristiano, salga a predicar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que vengan al reino los que han de ser salvos, por la locura de la predicación. En Efesios 1, claro, nosotros podemos ver claramente que aquí se produce un bautismo. ¿Qué es eso? Que Dios nos sumerge, nos entra en el cuerpo de Él, en el cuerpo de Cristo, en el nombre del Señor. En Él, o sea, en Cristo, también vosotros, le está hablando a los creyentes, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, cuando usted oye la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, claro como el agua, el evangelio de vuestra salvación, la palabra de Dios, y habiendo creído en Él, ¿en quién? Y habiendo creído en Cristo Jesús. ¿Qué pasa cuando tú oyes y crees en la palabra del Señor? Fuiste sellado con el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo de la promesa. Aquí se produce un bautismo del Espíritu, en que nosotros, el Señor nos pone ese sello, nos pone el Espíritu Santo, que nosotros, ese sello dice que somos hijos de Él, que le pertenecemos a Él, que Él nos compró, que somos redimidos por la sangre de Cristo. Él nos compró y le pertenecemos a Él, y Él nos sella con el Espíritu Santo. Somos puestos en el cuerpo de Cristo. Ahí tiene usted el primer bautismo. Usted es sumergido en el cuerpo de Cristo. Palabra del Señor. Amén. Entonces, ya mora el Espíritu Santo en usted. Entonces, por eso, cualquier persona que haya oído y creído en la palabra del Señor y haya arrepentimiento, sí o sí, puede y tiene todas las de, no sé cómo decirlo, de bautizarse. Oír y creer. Arrepentimiento, tiene que haber arrepentimiento también. O sea, vamos a leer por ahí un versículo donde nos enseña que también tiene que haber arrepentimiento. Arrepentirse de lo malo, de todo lo malo, y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. También vamos a buscar ese versículo, amén, para que sea más concreto esto, amén. Había también algunos señores que debo hacer para el carcelero, ¿cuánto se llama este? Pablo y Silas estuvieron presos por la causa de Jesucristo, por predicar la palabra del Señor. Hubo un terremoto, en la cárcel hubo un terremoto y todos quedaron libres, pero ninguno de los presos se fue. Y el carcelero, pensando que la gente se le había ido y que lo iban a matar porque se le habían ido sus presos, se iba a matar. Y Pedro le dice, no te hagas mal,
aquí estamos todos, no te preocupes. Y obviamente que el carcelero tiene que haber quedado impresionado. Aparte de que cantaban y predicaban y oraban, entonces este hombre tiene que haber sentido fuego, poder, algo sintió que lo llevó a Pablo para que Pablo le predicara. Entonces le dice el carcelero a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo es muy clara. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Siempre es creer para la salvación. Y serás salvo tú y tu casa. Nosotros sabemos que la salvación es personal. Todos lo saben. Es difícil que alguien no lo sepa. No porque un padre sea cristiano, creyente, quizás sea bautizado y muchas cosas más, el hijo o un pariente, en fin, va a ser salvo por eso. No, la salvación es personal. Entonces, cuando dice aquí, y serás salvo tú y tu casa, para ser salvo, ¿qué tiene que suceder primero? Tenemos que oír la palabra del Señor, porque tenemos que creer. Si no oímos la palabra del Señor, ¿cómo vamos a creer? Entonces el versículo que viene después lo aclara, dice, y le hablaron la palabra del Señor, y le hablaron la palabra del Señor. ¿Cómo viene la fe? Por el oír palabra del Señor. Y ahí, por ese medio, fue salva toda la casa de este hombre. No porque él creyó, sino toda la casa creyó porque toda la casa fue evangelizada. Amén. Por el Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Todos recibieron la palabra del Señor, o sea, todos recibieron la palabra del Señor y como oyeron y creyeron en la palabra del Señor, ¿qué hizo el Señor? El Señor los selló. Los selló con el Espíritu Santo, cosa que le puede pasar a cualquier persona que nosotros le prediquemos por ahí en cualquier lugar, en cualquier... Si oyó y creyó la palabra del Señor, el Señor lo sella con su Espíritu Santo. Y de ahí puede, sí o sí, bautizarse. ¿Y qué pasó? Y el carcelero lavó las heridas de Pablo y de Silas. Enseguida se bautizó él, el carcelero, y todo lo suyo, y toda su casa. Palabra del Señor. La salvación es personal, cada cual se salva. Yo puedo interceder por un hijo, por un papá, por un hermano, por una hermana, para que vengan al arrepentimiento, para que vengan a Cristo, pero si no creen, amén, no será, a lo mejor no es el tiempo, a lo mejor no sé yo. Eso lo sabe el Señor, porque el Señor sabe quiénes son sus escogidos. Nosotros, la comisión de nosotros, lo que debemos hacer nosotros es predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Ahora el Señor es el que va a poner la fe en esa persona. También lo vamos a ver a su tiempo. Amén. Entonces, en 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, amén, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Palabra del Señor. Al unirse a Cristo, el creyente, bueno, el creyente o el cristiano es lo mismo, amén, porque creyente significa que cree en Cristo. Experimenta una transformación radical, o sea, hay un cambio radical en el creyente, en la manera de vivir, en la manera de actuar, en la manera de ser. Ahora es guiado por la gracia de Dios, porque el creyente es guiado por la gracia de Dios. Amén. Y día a día Dios perfecciona su obra. A veces nos cuesta, a muchos nos cuesta ser perfeccionados. Nosotros somos limpiados y perfeccionados por la palabra del Señor. Pero día a día el Señor está obrando, está trabajando en el creyente. Él perfeccionará a lo suyo hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor, Efesios creo que 1:6. No, Filipenses 1:6. Por ahí. Pero Él perfecciona su obra. Amén. Así que nosotros tenemos que ponerle empeño nomás, pues. Empeño, que Dios siga ahí perfeccionando, trabajando como alfarero en nosotros. Amén. Entonces tienen que haber cambio. Tiene que haber cambio, una vida nueva ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y siempre recordar que somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Siempre recordar que somos templo del Espíritu Santo y que el Señor mismo mora en nosotros. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para toda buena obra y dejar el viejo hombre atrás. Amén. A través de la palabra. Si vosotros sois limpios a través de la palabra. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la palabra del Señor. Ese es un mandato que tiene que cumplir todo cristiano. Es para todo, no es para un pastor o para una pastora o para un diácono, para un anciano, no, esto es para toda la iglesia. Y de predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15 lo dice. Y de predicar el Evangelio a toda criatura. Así que a aquellas personas que se van a bautizar, todas estas demandas los pide el Señor y tenemos que cumplir, porque como hijos del Señor tenemos que obedecer la palabra del Señor. Amén. Debemos predicar las nuevas de salvación. Amén. El Evangelio. Como nueva criatura que somos en Cristo Jesús, tenemos que... lo demanda la palabra del Señor y tenemos que cumplir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? Hemos recibido muchas cosas, pero más que nada, más que todo en la palabra del Señor. Más que todo en la palabra del Señor. Darla de gracia. Dar testimonio que Jesús, a través de creer, que Él ha puesto en mí. Bueno, la fe que viene por el oír y oír palabra de Dios, esa fe... la pone Dios en tu corazón, en tu vida. No es que yo vine a Cristo y a mí se me... No, Dios viene a tu encuentro. Él el que te sana, el que te restaura. Él el que pone esa fe en tu persona. Amén. No es por nosotros, por nuestros méritos. Recuerde que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Amén. Entonces, con esa condición de estando muerto en delitos y en pecado, es imposible que el hombre venga a Cristo. Sino Cristo viene a tu encuentro. Cristo viene atrás su oveja perdida, atrás los que Él ya tiene predestinado. Amén. En Mateo 28, Jesús resucitado comisiona a sus discípulos. Amén. Y Jesús se acercó y le habló. Bueno, Jesús ya había resucitado. Cuando Jesús resucitó, recuerde que estuvo en la tierra un par de días más y después ascendió al cielo, en fin. Entonces, cuando estuvo esos días, comisionó o le dio el orden a sus discípulos. Pues, ¿qué le dijo? Y Jesús se acercó y le habló, diciendo, toda potestad, o sea, todo poder, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. O sea, tiene poder para todo, para sanar, para libertar, para restaurar, para levantar muertos, para correr un monte de allá para acá, para que el mal lo dé vuelta. En fin, o sea, el poder de Dios es tan inmenso que tiene todo poder, toda autoridad sobre todo. Amén. Entonces, ¿Jesús quién es? Jesús es el sumo sacerdote y nuestro rey soberano. Es nuestro rey soberano. Él no hay imposible para él. Amén. Por tanto, hoy día ser discípulos a todas las naciones. Le está hablando a los gentiles, a nosotros, a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros como gentiles, creyentes, tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un tema muy precioso, muy bonito que enseñar, no en este día, no en este momento, porque Pedro habla de que ¿cuánto se llama? Que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, pero ahí le está hablando a los judíos. Los judíos conocían el Espíritu Santo y conocían a Jehová, no como el pueblo gentil o el mundo, como los llaman también. Entonces, por eso Jesucristo mismo comisiona esto. Comisiona y dice que tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Así que usted se va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dice aquí en Mateo 28.
comisiona a sus discípulos. O sea, un discípulo es una persona que está aprendiendo a ser como Cristo. ¿Para qué? Para que esta misma persona, después él discipule. Discipular significa enseñar. Enseñar. ¿Cuánto se llama esto? Enseñar a alguien. Formarlo. Ahí está la palabra correcta. Formarlo. Y nosotros tenemos que, como discípulos nosotros, tenemos que ser formados a imagen de Cristo. Que Cristo se forme en nosotros. Entonces nosotros así vamos a poder también nosotros ser comisionados a ser discípulos, a predicar la palabra del Señor. Amén. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, a todos los países, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que Dios bendiga a todos aquellos que se van a bautizar. Ya saben que es precioso bautizarse. Y usted se bautiza porque es salvo. Usted ya es salvo. Usted no porque se va a bautizar va a ser salvo, porque usted se bautiza porque ya eres salvo. Amén. ¿Y para qué se bautiza? Se bautiza para dar testimonio de su fe, de su creencia. Yo creo en Jesucristo, yo creo en Jesucristo y me comprometo a predicar la palabra del Señor, a ser un comisionado. Y me comprometo a dejar, porque hay arrepentimiento, a dejar todo lo malo atrás y ser esa nueva criatura en Cristo Jesús. Así que usted, cuando oyó y creyó la palabra del Señor, cuando usted oyó y creyó, el Señor la bautizó con su Espíritu Santo. Usted ya tiene el Espíritu Santo. Así que cuando se meta a las aguas, ahora usted va a dar alegría, gozo. Si Dios le da un don, qué sé yo, amén, pues. Amén. Si Dios la hace hablar en lengua, amén. Y si no la hace hablar en lengua, amén también. Quizás le tiene preparado un don mejor, un don mayor, la profecía, que es predicar la palabra del Señor. Eso dijo Pablo, amén. Así que eso, pues, que Dios le bendiga. Porque por gracia soy salvo. Recordemos siempre esto. Nosotros somos salvos por gracia, no por nuestros méritos. Para nada. No teníamos mérito. Estábamos todos instituidos en la gloria del Señor. Amén. Por medio de la fe. Y aquí está lo que le quería explicar. Po. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe, el creer en nuestro Señor Jesucristo, es un don, es una intervención divina que Dios pone en tu corazón. Desde antes de la fundación del mundo, tú ya estabas en los pensamientos del Señor para ser bautizado en estos días. Así que Dios te bendiga y que sea precioso ese encuentro con el Señor, y porque es una entrega. Yo me entrego al Señor. Es el bautismo. Yo me entrego al Señor porque creo en el Señor. Y voy a trabajar y voy a servir en la obra del Señor, que es lo principal. No sacamos nada con acumular y no dar. Acumular me refiero a palabra del Señor. O bueno, si usted quiere dar también puede dar, pues amén. Porque somos hechura suya. Dios nos formó, Dios nos hizo. Somos hechura suya de Jesucristo. Creado en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Eso. Somos creados para buenas obras, las cuales Dios, el Padre, preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿En cuáles son ellas? Debemos andar en buenas obras. Que Dios te bendiga y que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Que tenga un precioso bautismo. En el nombre del Señor. Amén y amén.